Muy buenos días, jóvenes, o buenas tardes, o buenas noches, depende a qué hora estén viendo esta clase. Bueno, el día de hoy pues creo que voy a divagar un poco. Por ejemplo, acabo de ir a comprar una medicina ahorita y en la farmacia rápido le dicen a uno, mire, no tenemos esto, pero lo que hacemos es esto otro. Y uno a veces por el precio dice, bueno, está bien, pero fíjense que la calidad de las medicinas no está realmente en el principio activo. El principio activo usualmente lo determina un laboratorio que está en la Dirección General de Servicios de Salud, pero lo que es importante son los excipientes que nos van a determinar si hay buena absorción, si toda la parte farmacocinética de este medicamento que estamos comprando es la adecuada, y por eso varían a veces los precios. Claro que no es esta la única razón, porque Guatemala es uno de los países que tiene precios mayores en cuanto a medicina en toda Centroamérica, que es un problema realmente para nuestra gente, para uno mismo es un problema. Bueno, otra cosa que quería decirles ahora es de que estas clases pues realmente son un poco aburridas, aunque uno las trata de dinamizar un poco. Por eso se llaman exposición oral dinamizada, porque uno trata de que la clase sea un poquito más llamativa, pero a veces cuesta hacer esto. Muchas veces también decimos es que tenemos clase magistral o tenemos magistral. Eso no es cierto. Magistral es una clase que la da una persona que tiene experiencia en el campo que está hablando. No sé si ustedes recuerdan o conocieron a Jaime Viñals, que era un alpinista, o es, perdón, porque no sé cómo es un alpinista, y él pues después de su experiencia que subió el Everest, ¿verdad? Y muchas montañas y volcanes, se dedicó a dar conferencias como para motivar a la gente. Él sí daba conferencias magistrales o una clase magistral. Usualmente lo que hacemos nosotros es facilitar el proceso de aprehensión o de entendimiento de un texto. Es una exposición oral dinamizada. Bueno, el día de hoy tenemos este tema que es la neurotransmisión y vamos entrando un poquito más a las cosas que son importantes, que tienen relación con algunas patologías que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en este caso de neurotransmisión, más adelante vamos a ver depresión, vamos a ver convulsiones. Entonces es importante que a veces tengamos mucho más conocimiento de lo que son los neurotransmisores y lo que son los receptores para que uno pueda entender mucho mejor la acción de los fármacos. Vamos a entrar de lleno, les recomiendo jóvenes por favor que cualquier duda la hagan llegar a través del correo institucional. Cada vez se lo repito porque no sé si ya lo conocen o no lo conocen. Mi correo es josecabrera.cunoc.edu.gt. Y entramos de lleno al tema de... Aquí tenemos lo que es una neurona con sus dendritas, su núcleo. Todo esto sería el cuerpo y el soma de la neurona. Esta sería la parte del axón. Esto es su vaina de mielina, o que conocemos también como célula de Schwann, cada una de estas. Y el botón terminal. Una cosa que tal vez vale la pena ampliar, no sé si alguna vez se los han mencionado, pero esta vaina de mielina es la que a veces se pierde, por ejemplo, los pacientes que sufren de alcoholismo, y por eso es que cuando les ponen una subinyección de vitamina B, complejo B, B6 específicamente, pues se recupera esta vaina de mielina y hay una mejor transmisión. Por eso a veces, bueno, no solo por esto, pero los bolitos andan así temblando un poquito y es porque hay una mala conducción del sistema nervioso, porque se ha borrado la vaina de mielina. Bueno, entonces tengamos la idea de lo que es la neurona, porque después vamos a hablar de cómo una neurona le pasa información a otra neurona. Aquí lo tenemos ampliado y como ustedes ven, pues hay un intercambio. Está ampliado esta parte de la neurona. Nos vemos aquí donde va la vaina de mielina y tenemos ampliado y hay intercambio de sodio y potasio. En un momento dado esto nos va a facilitar el que uno pueda tener una adecuada transmisión.
¿Qué es entonces un neurotransmisor? Es un mensajero químico que es liberado cuando el impulso nervioso viaja desde el cuerpo de la neurona hacia el axón para alcanzar una sinapsis. Entonces recuérdense la imagen de la neurona y el impulso nervioso o el mensajero químico va a viajar desde el cuerpo de la neurona hacia el axón para alcanzar una sinapsis y unirse a otra neurona o pasarle la información. Estos mensajeros químicos se unen a receptores específicos, transfiriendo la información y continuando su propagación. ¿Dónde estamos situados en cuanto a los neurotransmisores? Tenemos, muy importante, vamos a ver incluso el día de hoy, pero después van a tener una clase con el doctor Sakalchov y van a poder ustedes ver agonistas y antagonistas de receptores muscarínicos y tiene que ver mucho ahí la acetilcolina. Entonces, por un lado tenemos principalmente acetilcolina, las monoaminas, que ahorita vamos a ver cómo se dividen, y los aminoácidos, que también forman otra parte, otro grupo. Las monoaminas se dividen en las catecolaminas y las indolaminas. Las catecolaminas nos va a dar dopamina, noradrenalina y adrenalina. Y las indolaminas nos van a dar serotonina, que es otro neurotransmisor muy importante en el sistema nervioso, principalmente sistema nervioso central, que más adelante vamos a ver que tiene relación con lo que son procesos de depresión. Y en cuanto a los aminoácidos, vamos a tener glutamato, el GABA, que es otro muy importante, que después vamos a ver también su relación con las benzodiazepinas, y la glicina. Este solo es un esquema de lo que es la transmisión de algunas sustancias que son los neurotransmisores y cómo es que se lleva a cabo esta neurotransmisión. Primero, pues tenemos que tener una síntesis de neurotransmisores en el cuerpo, en el soma de la neurona. Estos neurotransmisores ya sintetizados van a transportar, hay un transporte de neurotransmisores. Esto se da por un influjo de calcio. Hay un transporte, aquí dice transporte, pero es un transporte de neurotransmisores por un impulso de calcio. Estos neurotransmisores también se pueden almacenar. Hay almacenamiento de neurotransmisores en estas vesículas. Ustedes ven ahí esta ruedita o esta esfera lleno de algunos puntitos como violetas o morados. Estos puntitos pues van a ser los neurotransmisores y estas son las vesículas que contienen a los neurotransmisores. La llegada del potencial de acción causa esta potencial de acción, llegada del impulso nervioso. La llegada de ese potencial de acción causa la entrada de iones de calcio. Entonces este ion calcio hace que se movilicen los neurotransmisores, hay un transporte y provoca esto la unión de las vesículas a esta parte de las que está muy pegado al espacio sináptico y esto va a provocar la unión de estas vesículas al espacio sináptico y la liberación del neurotransmisor. Aquí vemos, aquí ya se ven como puntitos cafés que están en el espacio sináptico y dependiendo de la sustancia que sea, va a buscar un receptor específico. Y esto va a generar otra vez un mensaje hacia la siguiente neurona, si es que hay necesidad que se siga transmitiendo o no. Y tenemos también indicado aquí que a veces estos neurotransmisores que ya no encuentran receptores y que quedan en el espacio sináptico, algunos son recuperados. Hay recuperación del neurotransmisor y vuelve a entrar a la neurona presináptica. Esta es la neurona presináptica y aquí sería la neurona postsináptica. Si esta neurona pasa el potencial de acción, pasa los neurotransmisores a otra neurona, se convierte en neurona presináptica y la que recibe sería la neurona postsináptica. Estamos viendo ahí cuáles son los mecanismos de eliminación del neurotransmisor. Les mencionaba el primero que estábamos viendo ahí era la recaptación de los neurotransmisores, pero también puede haber degradación enzimática
y una simple difusión. En algunos neurotransmisores es importante la degradación enzimática y en otros la difusión. En casi todos va a haber recaptación y esto va a ser la base, por ejemplo, para que uno pueda dar un medicamento que va a ser, por ejemplo, un inhibidor de la recaptación, como sucede mucho en los medicamentos antidepresivos. Esto lo vamos a ver en su momento, ahorita no nos vamos a complicar con esta parte. Bueno, vamos aquí ahorita por la diapositiva número 7. Tenemos 26 diapositivas. Bueno, no son tantas. Como siempre les digo, uno puede muy bien parar el video porque esta presentación después la paso a un video. Entonces puede uno parar el video, irse a un descansito, tomarse un poquito de agüita o su cafecito y después regresa a seguir oyendo la transmisión. Bueno, hoy estamos viendo neurotransmisión, entonces es importante que veamos cómo está el sistema nervioso, cómo esquemáticamente lo dividimos con fines de aprendizaje. Es obvio pues que en la vida real no está dividido el sistema nervioso, esto funciona al unísono y funciona pues muy bien en la mayoría de gente, de personas. Bueno, tenemos el sistema nervioso central, que ahorita lo vamos a dejar descansando un ratito, que se duerma el sistema nervioso central, y vamos a enfocarnos en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, podemos hablar de una división eferente y una división aferente. Pero esto también es una parte que ahorita no la vamos a tocar mucho. ¿Recuerdan ustedes que en fisiología vieron los reflejos y las uniones ahí en la sustancia gris y la sustancia blanca? Pero esto tiene que ver con la cuestión aferente y eferente, que ahorita lo vamos a dejar también un poquito de lado. Me interesa que ustedes sepan que el sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso autónomo, que tiene dos partes, el sistema parasimpático y el sistema simpático. Y también se habla mucho, actualmente ya está bien establecido el sistema entérico. Y por otro lado vamos a tener el sistema somático. El sistema entérico cada vez toma más importancia porque a nivel de la microbiota o microbioma intestinal se está viendo que se generan algunos neurotransmisores o transmisores que son importantes en algunos procesos. Incluso se han estado haciendo estudios recientemente, por ejemplo, en ratas, en ratones, a quienes se les ha hecho trasplante de la microbiota intestinal y algunos responden de manera muy particular. Por ejemplo, hay ratones que son obesos y se les pasa esta microbiota a unos ratones que no son obesos, que son de peso normal, y empiezan a comer y se vuelven obesos. O sea que la microbiota de alguna manera interfiere ahí. Esto también se está viendo en algunos pacientes. Algunos tratamientos actuales están muy volcados, pues está haciendo mucha investigación en relación a la microbiota intestinal y en el futuro pues vamos a ver muchos neurotransmisores nuevos descubiertos a nivel del sistema intestinal y que nos pueden servir para el tratamiento de enfermedades. Entonces, recordar ahorita sistema simpático, parasimpático, sistema entérico y vamos a entrar a ver más específicamente lo que es la neurotransmisión en el sistema simpático y el sistema parasimpático. Aquí tenemos el sistema parasimpático. No vamos a pretender también que ustedes aprendan de que el sistema parasimpático constriñe la pupila, que estimula el flujo de saliva, que hay constricción bronquial, que disminuye la frecuencia cardíaca, que estimula la peristalsis y la secreción, estimula la secreción de bilis, hace que se contraiga la vejiga. Claro que estas acciones son importantes que uno las conozca y las sepa, pero no pues es el motivo de esta clase que ustedes tengan que saber específicamente qué hace el sistema simpático y el parasimpático en algunas regiones del organismo. Y también vamos a ver ahorita una forma más fácil de aprender esto. Veamos el sistema simpático.
El sistema simpático pues va a causar dilatación de las pupilas, miogliosis, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios. Esto va a tener importancia a estas dos cosas, que aumenta la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios, va a tener mucha importancia para algunos tratamientos farmacológicos. Disminuye la contracción estomacal, estimula las glándulas suprarrenales y estas a su vez pues, van a secretar neurotransmisores como la noradrenalina, disminuyen las contracciones intestinales y también tiene alguna acción sobre la vejiga urinaria. Una cosa importante, cómo uno puede más o menos establecer qué hace el sistema simpático y qué hace el sistema parasimpático. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, algo que les puede causar temor, si uno va caminando incluso por el Parque Central, que ahora hay asaltos en el Parque Central, ahora sí uno creería que no pasa nada, pero sí pasa, hay asaltos ahí en muchas calles de nuestra ciudad. Entonces, por ejemplo, si uno va caminando en una calle solitaria y mira que detrás de uno vienen otros dos cuates ahí con capuchón y caminando sospechosamente, pues empieza a acelerar el sistema simpático. Se dilatan las pupilas, aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan los bronquios. ¿Todo esto para qué? Con dos propósitos. Van a ser dos propósitos. Uno, que el paciente o el individuo que está sintiendo esa posibilidad de un ataque o está sufriendo estrés, tiene que mirar bien por dónde va a ir, dilata las pupilas, tendrá que correr o enfrentarse al individuo que lo quiera asaltar, un individuo, pero más vale decir aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Entonces uno empieza a correr y aumentan los latidos de la frecuencia cardíaca, se dilatan los bronquios porque va a necesitar mayor entrada de aire, mayor transporte de oxígeno y va a disminuir la contracción estomacal. En ese ratito no estamos pensando, bueno, antes de correr voy a pasar comprando un mi hot dog o una mi hamburguesa o un mi chuco. No, eso no está pensando en ese ratito, uno lo que está pensando es cómo salir del problema y correr. Y entonces todo este sistema simpático se activa y uno pensaría al revés, cuando uno está tranquilo, que nadie lo está molestando, que no hay examen próximamente, que solo hay clases, que estas son un poco aburridas, entonces uno está un poco relajado y entonces se está actuando el sistema parasimpático. Entonces una forma muy fácil es esta de ver qué hace el sistema simpático, es pensar que uno está bajo estrés, que uno está sufriendo o está pensando que algo puede pasar y entonces se genera una acción del sistema simpático. Dilata las pupilas, aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan los bronquios, se disminuye la contracción estomacal, hay secreción de noradrenalina, disminuye las contracciones intestinales. Muchas veces después ustedes han tenido la oportunidad o la experiencia de que, por ejemplo, antes, pues, cuando hacían exámenes presenciales, sufría uno un poco de más estrés y entonces eh, durante el examen, pues uno está concentrado en su examen, no está pensando en nada más y contesta. Pero al salir del examen uno se relaja, entonces, bueno, voy a ir al baño, ¿eh? Y ya sea que va a ser del uno o del 2. Y entonces ahí es esta relación, pues que uno se relajó y entró a actuar el sistema parasimpático. Esta diapositiva solo se las voy a dejar por ahí para los que quieran profundizar un poquito qué sucede a nivel de distintos sitios anatómicos. Bien, en esta imagen vamos a recordar una vez más lo que es la transmisión nerviosa o la neurotransmisión. Para que se formen los neurotransmisores necesitamos algunos precursores. Vamos a verlo más específicamente en un momento. Tenemos un precursor, nos forma los neurotransmisores. Estos transmisores o neurotransmisores se sitúan o se introducen a una vesícula. Algunos productos también no entran específicamente a la vesícula, sino se degradan. Cuando veamos antidepresivos, vamos a hablar de la enzima monoaminoxidasa. Esta funciona mucho dentro de la neurona para hacer degradación de productos.
Entonces tenemos que, después que este neurotransmisor ya está situado dentro de la vesícula, puede generarse un impulso nervioso y nos da una despolarización que causa entrada de calcio. Entra calcio a la neurona, a la parte del botón sináptico, y esto hace que se movilicen los neurotransmisores. Se movilizan hacia la hendidura sináptica y se liberan. Estos neurotransmisores liberados pues van a buscar un receptor en la neurona postsináptica. Aquí tenemos la neurona presináptica, se libera el neurotransmisor y va a buscar a la neurona postsináptica un sitio receptor. Si el sitio receptor, como decíamos anteriormente en farmacodinamia, el sitio receptor es como una cerradura para esta llave, pues esta llave va a encajar muy bien el neurotransmisor y se une a su receptor y genera lo que decíamos en farmacodinamia, ya sea segundos mensajeros o distintas situaciones, depende de la familia de receptor que sea. También este transmisor muchas veces no se une totalmente a los receptores o quedan algunas vesículas siempre en la hendidura sináptica y algunos van a ser inactivados. Algunos van a ser recapturados, como estábamos mencionando anteriormente, y aquí tenemos los tres mecanismos principales: la difusión, la inactivación o degradación por enzimas y la recapturación de estos neurotransmisores. Esto solo para indicar lo que es la neurona preganglionar. Hay un transmisor y la neurona postganglionar va a recibir este neurotransmisor y esto se va a unir a su receptor y ya tiene alguna acción sobre algún órgano efector. Como vamos a ver, en este sentido muchas veces no hablamos específicamente de neuronas, sino hablamos de algunos lugares o sitios anatómicos específicos que vamos a ver enseguida con algunas de las diapositivas. Bueno, en esta diapositiva quiero que se fijen bien, principalmente en esta parte que estoy señalando con el puntero, como en esos juegos que salen en Facebook, ¿verdad? Encuentre el error. En esta diapositiva encontremos el error. Al principio pensé, bueno, no la voy a incluir porque tiene un error, pero es muy ilustrativa y en parte también el error pues nos sirve para que afinemos nuestros conocimientos, ¿verdad? Y podamos ser críticos. Entonces nos están indicando aquí que este es el bulbo raquídeo, ¿verdad? Y que esta es la médula espinal. Bueno, pues está un poco equivocada la situación ahí, ¿verdad? Lo que aquí nos quieren indicar es el sistema eh, de transmisión principalmente de acetilcolina y de noradrenalina o epinefrina, que son los dos en este momento más importantes que vamos a ver. Bueno, aquí estamos viendo que tenemos acetilcolina y está el neurotransmisor y se viene a unir la acetilcolina a receptores de tipo muscaríneo. Aquí vemos que hay nervios simpáticos, músculo del miocardio liso, células de glándulas y terminaciones nerviosas. En esta parte también tenemos acetilcolina. Aquí está el neurotransmisor y se une la acetilcolina, el receptor muscarínico, al nervio simpático, glándula sudorípara. Aquí tenemos otra vez acetilcolina, nervio simpático. Está el neurotransmisor, norepinefrina, receptores alfa y beta, como ya vimos en farmacodinamia, músculo del miocardio y fibra lisa, células de glándulas, terminaciones nerviosas. Aquí tenemos acetilcolina otra vez, tenemos un neurotransmisor y esto es dopamina. Ahorita no nos va a interesar mucho la dopamina, solo nos indica músculo liso de vasos renales
Y finalmente también tenemos acetilcolina, que actúa sobre la médula suprarrenal, y esta nos va a secretar epinefrina y norepinefrina. Y tenemos un nervio motor voluntario que va a estar con acetilcolina y un receptor nicotínico, músculo estriado del sistema nervioso. Bueno, aquí ¿qué es lo importante? Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos acetilcolina en la parte postganglionar, acetilcolina y acetilcolina en la parte postganglionar. Aquí en el sistema nervioso simpático principalmente, acetilcolina, norepinefrina en la parte postganglionar, acetilcolina, norepinefrina, después dopamina en la parte postganglionar. Y entonces podemos decir que en casi todas las fibras del sistema nervioso autónomo, acetilcolina es el más importante neurotransmisor. Aquí tenemos una parte preganglionar, porque aquí se une a otra parte ganglionar, diríamos en este caso, y una parte postganglionar. Entonces vemos que en la parte preganglionar predomina acetilcolina, aunque realmente predomina en todo el sistema. Tenemos acetilcolina, 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 y solamente donde nos está indicando nervio simpático, va a predominar norepinefrina o dopamina o adrenalina. Esto hay excepciones, por supuesto. Tenemos aquí que hay un nervio simpático y que el transmisor es acetilcolina. Y aquí también tenemos acetilcolina. Entonces lo que tenemos que pensar es de que en el sistema nervioso parasimpático, el transmisor más importante va a ser acetilcolina. Y en el sistema nervioso simpático, las fibras postganglionares van a tener principalmente como neurotransmisor adrenalina o noradrenalina o epinefrina o norepinefrina, que son los nombres sinónimos que esto tiene. Bueno, vamos a seguir. Por eso, si alguna duda queda de esto, es bueno que consulten su libro o hagan las preguntas correspondientes a través del correo institucional. En esta diapositiva estamos observando lo que es el sistema somático y lo que es el sistema autónomo, sistema nervioso autónomo, en su parte parasimpática y en la parte simpática. Vamos a empezar con esta parte del sistema nervioso autónomo primero, porque es lo más importante que estamos viendo el día de hoy. El sistema parasimpático, no lo habíamos mencionado, va a originarse de los nervios craneales y los nervios espinales. El neurotransmisor va a ser acetilcolina, llega a un ganglio, o sea que aquí tenemos una fibra preganglionar, llega a un ganglio y tenemos fibras postganglionares, y como es el sistema parasimpático, lo más común es de que sea acetilcolina la que llega a las terminaciones con receptores, en este caso, muscarínicos. Vamos a posteriormente a leer este paréntesis. El sistema simpático se origina de los nervios torácicos y lumbares. En el sistema parasimpático decíamos que era pares craneales y nervios espinales, pero va a ser sacro, va a ser un sistema cráneo-sacro. El sistema simpático va a ser toraco-lumbar, nervios torácicos y lumbares. Como ustedes ven, si comparamos las fibras, aquí el sistema simpático es fibras muy pequeñas, muy cortas, parasimpático fibras largas, fibras cortas preganglionares y fibras largas postganglionares en el sistema simpático. Tenemos acción de estos neurotransmisores sobre la médula suprarrenal, que estaría generando epinefrina en un 80% y norepinefrina o noradrenalina en un 20%. Entonces tenemos en el sistema simpático la secreción, en este caso igualmente de acetilcolina,
llega al ganglio de una fibra postganglionar, nos va a dar norepinefrina o noradrenalina como neurotransmisor. Esto porque estamos en el sistema simpático. Tenemos fibras simpáticas colinérgicas también que van a ser mediadas o su neurotransmisor va a ser acetilcolina, receptores muscarínicos a nivel de las glándulas sudoríparas. Entonces nos está indicando en estos dos apartados, que es el parasimpático y el simpático, que van a llegar a músculo liso, tejido cardíaco, glándulas secretoras, y va a depender si los receptores son muscarínicos o los receptores son adrenérgicos. Si los receptores son muscarínicos o nicotínicos, que se indican en la parte superior, la neurona o el neurotransmisor que va a estar actuando ahí va a ser acetilcolina. Y cuando el caso se da de norepinefrina, los receptores van a ser adrenérgicos alfa y beta. Por último dejamos el sistema somático, que se origina de varios niveles en la médula espinal. Hay una neurona motora, liberación de acetilcolina y llega al músculo estriado. Este van a tener receptores nicotínicos. Entonces, resumiendo, en relación a los receptores, tenemos acetilcolina con receptores nicotínicos en músculo estriado, acetilcolina con receptores muscarínicos en músculo liso, en el tejido cardíaco y glándulas secretoras, y receptores adrenérgicos alfa y beta para el caso de norepinefrina. Este es un resumen de las características del sistema nervioso autónomo. Tenemos de nuevo el sistema simpático, el sistema parasimpático, acetilcolina con este verde musgo, un receptor nicotínico con azul, receptor muscarínico, este verde un poquito como que fuera aqua, norepinefrina en rojo, y sus receptores alfa y beta, receptores adrenérgicos o adrenoreceptores. Y en el sistema parasimpático los vamos a llamar colinoceptores o colinoreceptores. Diferenciamos una vez más que el sistema simpático tiene fibras preganglionares cortas, el mediador puede ser acetilcolina y se une al receptor nicotínico. Si posteriormente este emite secreción de norepinefrina, esta se va a unir ya sea a un receptor alfa o un receptor beta. Esto va a ser muy importante cuando veamos, por ejemplo, asma bronquial, cuando veamos hipertensión, va a ser importante este tipo de receptores. Y en el sistema parasimpático, acetilcolina, receptor nicotínico, y acetilcolina también pueden haber receptores muscarínicos. Este es un resumen. ¿Cuáles son entonces los principales neurotransmisores en el sistema nervioso autónomo? Simpático parasimpático. Acetilcolina es el más importante. Veamos aquí cómo es la síntesis de acetilcolina. Tenemos el precursor que es colina, transportador de colina, ingresa al axón en esta terminación nerviosa. Esta es una terminación nerviosa y aquí tenemos el axón indicado. Entonces el transportador de colina, y nos forma colina más acetilcoenzima A, que viene de las mitocondrias, o la colina acetiltransferasa, nos forma acetilcolina, y hay un transportador que lo lleva a la vesícula. Aquí tenemos la vesícula ya con acetilcolina como neurotransmisor dentro de la vesícula. Tenemos ATP, sustancia P, es decir, aquí nos indican que pueden formarse otros neurotransmisores, pero estamos hablando de los más importantes en el sistema nervioso autónomo. Después, por un potencial de acción, hay entrada de calcio, y como habíamos visto anteriormente, estas vesículas se unen a lo que es la hendidura sináptica. Hay aquí una serie de proteínas, la BAMP, SNAP, y entonces estas proteínas facilitan que la vesícula
que contiene el neurotransmisor se sitúe en la hendidura sináptica y se libere. En este caso libera acetilcolina, que se va a unir a los colinoceptores. Este neurotransmisor que se encuentra en la hendidura sináptica o en la sinapsis ya tiene que dejar de actuar si es que sobra alguna molécula que no se unió a los colinoreceptores. Y lo que queda aquí en la hendidura sináptica, en el caso de acetilcolina, va a ser degradado enzimáticamente por acetilcolinesterasa. Esto nos va a producir acetato y colina. Principalmente va a actuar la acetilcolinesterasa. Aquí tenemos siempre una neurona presináptica y una célula o neurona postsináptica. Aquí nos está indicando también que acetilcolina es recapturado, o sea, algunas moléculas que no van a los receptores son recapturados por el autorreceptor de acetilcolina. Y también se pueden encontrar heteroreceptores, que están en los receptores de tipo presináptico. El otro neurotransmisor importante va a ser adrenalina. ¿Cuál es la vía de síntesis de dopamina, noradrenalina y adrenalina? Incluimos siempre la dopamina porque están muy relacionados, pero este tiene mucha más importancia a nivel del sistema nervioso central. La tirosina, que vimos que era un precursor, nos va a formar dopa por la acción de la enzima tirosina hidroxilasa. Bueno, ya me siento aquí un poquito la licenciada Mónica Arango de estar hablando de todas estas cosas, pero son necesarias. Entonces la tirosina hidroxilasa nos transforma tirosina en dopa, la dopa descarboxilasa nos forma de dopa a dopamina, la dopamina beta hidroxilasa nos forma dopamina a noradrenalina y la feniletonolamina o N-metiltransferasa nos forma noradrenalina a adrenalina. Aquí tenemos entre paréntesis las sustancias cofactoras, por ejemplo, tetrahidrosterina, fosfato piridoxal, ácido ascórbico, adenosín fosfato, que son cofactores. Aquí vemos como en la síntesis de norepinefrina o noradrenalina, que al final viene siendo algo similar. El paso determinante o limitante es la presencia de tirosina. La tirosina hidroxilasa nos convierte la tirosina en dopa, después dopamina entra a la vesícula por un transportador y nos va a dar norepinefrina, y como siempre se incluye la sustancia P o el ATP, que nos indica que hay otros neurotransmisores que se pueden formar. Por la entrada de un potencial de acción hay entrada de calcio, la generación del potencial de acción genera o ocasiona entrada de calcio, y entonces la vesícula es transportada o se dirige hacia la hendidura sináptica. Aquí tenemos la hendidura sináptica y hay unas proteínas ahí que colaboran con esta liberación del neurotransmisor y que este se sitúa en la hendidura sináptica. Tenemos BAMP como un grupo de proteínas, SNAP, o SNAREC también menciona el libro, y esto nos va a causar al final liberación de norepinefrina, que va a ser captado en los receptores de la neurona postsináptica o adrenoceptores o receptores adrenérgicos. Luego las moléculas que van a dejar de actuar principalmente van a dejar de existir ahí por difusión. También existe la monoaminoxidasa, que es una enzima que puede actuar a nivel del axón y producir productos inactivados. Está también el transportador de norepinefrina con los autorreceptores y los heteroreceptores, que son receptores presinápticos. Aquí hay una situación importante y de actualidad, que es la presencia de cocaína o antidepresivos tricíclicos.
En el caso de la cocaína, este es un inhibidor del transportador de norepinefrina. Entonces, si la norepinefrina no es transportada de nuevo hacia el axón, pues queda en la hendidura sináptica. Y apenas hayan algunos receptores disponibles, esta norepinefrina se va a unir a estos receptores adrenérgicos o adrenoreceptores, y entonces estos receptores, adrenoreceptores o receptores adrenérgicos, van a estar constantemente recibiendo norepinefrina, porque va a estar actuando la cocaína como un inhibidor del transporte de norepinefrina. Y habíamos dicho que adrenalina, norepinefrina, pues causaban aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de pupilas, aumento de la capacidad pulmonar, secreción de glucosa. Por eso es que los jóvenes o los pacientes porque pobres están enfermos, usan cocaína y entonces están todo el tiempo como en speed, en acción, y al final pueden fallecer de un fallo cardíaco. Entonces, rápidamente, tirosina hidroxilasa, dopa descarboxilasa, dopamina beta hidroxilasa, norepinefrina, y esta se libera a la hendidura sináptica y captada por los adrenoreceptores, liberada por difusión simple o la monoaminoxidasa, que va a actuar dentro del axón, y la cocaína va a inhibir al transportador de norepinefrina. Ya vamos terminando, jóvenes. Los fármacos simpático-miméticos, esto es importante mencionarlo porque hablamos mucho en farmacología de los simpático-miméticos, y todo lo que es mimetismo es lo que hace una acción similar a otro fármaco. Los mimos son aquellos que, por ejemplo, empiezan a hacer como que están jalando algo, como que estuvieran jalando un lazo, o empiezan a decir que están llorando, hacen acciones de llorar, o de hacer risa, ¿verdad? Están sonriendo. Estos son los mimos, entonces son sustancias que tras su administración reproducen o imitan los efectos derivados de la activación del sistema nervioso simpático. El prototipo de fármacos son las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, y los análogos sintéticos como la isoprenalina. Pueden actuar directamente estimulando receptores adrenérgicos, indirectamente aumentando la síntesis, liberación, eliminación o recaptación de catecolaminas por un mecanismo mixto. ¿De qué va a depender el efecto del tipo de receptor adrenérgico sobre el que actúa el fármaco? Ya lo habíamos mencionado: receptores alfa, alfa 1, alfa 2, receptores beta, beta 1, beta 2, beta 3, que van a ser importantes cuando veamos, por ejemplo, asma bronquial, cuando veamos hipertensión. Tratamiento de estas entidades van a ser importantes este tipo de receptores y los fármacos que actúan sobre ellos. Los neurotransmisores regulan nuestra vida. Cuando hay esquizofrenia hay aumento de dopamina. Cuando hay ansiedad, la dopamina está abajo. Cuando hay felicidad, la neurotransmisor, la serotonina, es la que más predomina con la felicidad. En la depresión está baja la serotonina y la dopamina. Ahí vamos a ver que lo que se busca en algunos fármacos antidepresivos es elevar la serotonina. En el amor, pues es el balance total: dopamina, serotonina, oxitocina, incluso, que se recuerdan ustedes, que actúa sobre el útero. Y cuando estamos con furia o temor, ahí tenemos noradrenalina o adrenalina principalmente actuando. Jóvenes, con esto prácticamente terminamos el día de hoy. Espero que haya sido un poco agradable la clase. Siempre les recuerdo, por favor, leer su libro, porque las evaluaciones van a ser basadas en libro y en la clase. Eso es todo, amigos.